si uno ve el comercio exterior exclusivamente, sí, Brasil es mucho más importante que Argentina. 3-1, 4-1. Sin embargo, hay un intercambio de servicios, de turismo, de viajes de compras, de ir por el día a hacer compras cuando estaba muy barato, ir a los outlets de allá de Buenos Aires, y bueno, y hay todo un peso muy grande que son ventas que no se hacen acá si la gente las compra allá, y al revés cuando la situación se da vuelta. Pero bueno, entrando en materia, lo anterior era más bien para contarles un poco por qué el tema es importante y por qué muchas veces, incluso observadores que uno debería presumir que ven la película entera, hay algún capítulo de la película que se lo pierden. Bueno, el PEC y el CAUCE fueron dos acuerdos bilaterales, el PEC con Brasil, el CAUCE con Argentina, que se hicieron hace 40 años, por los cuales había un intercambio de preferencias recíprocas. Estos países que venían de políticas de sustitución de importaciones, donde la teoría era tenemos que tratar de evitar las importaciones y producir nosotros todo para que los dólares, que son escasos, que obtenemos por nuestras exportaciones, nos puedan servir para comprar la menor cantidad de importaciones y ser nosotros los productores de esos bienes. Y así se hicieron industrias absurdas en estos países. Bueno, dio lugar después a una nueva etapa de sustitución de importaciones que es bilateral con los países vecinos. Uruguay le daba a Argentina privilegios para entrar en el mercado uruguayo con productos argentinos y a cambio de eso Argentina le daba a Uruguay privilegios para hacer lo mismo en Argentina. Un intercambio de privilegios entre los dos países. Y con Brasil lo mismo, y entre ellos también. Después vino el tercer capítulo, el último que conocemos hasta ahora, que es el Mercosur. El Mercosur es la misma historia de la sustitución de importaciones, pero a escala regional. Entre los socios tenemos muritos chicos, no rasantes en el piso, muritos chicos, que es fácil pasar de un lado para el otro. Pero con fuera del barrio tenemos un muro muy alto con el cual es más difícil comerciar. Entonces, los que estamos dentro del barrio tenemos ventajas para intercambiar entre nosotros, pero a los que vienen de afuera se las hacemos más difícil. Los tres países solemos recibir choques externos importantes. Cuando sube la soja nos beneficia a los tres, cuando baja el petróleo también, cuando las tasas de interés son bajas como ahora nos ayuda, cuando el dólar está débil en el mundo también, cuando hay una guerra en el Golfo que hace que el petróleo suba nos perjudica, cuando hay una recesión en el hemisferio norte también nos perjudica. Entonces, somos receptores de shocks, positivos y negativos. Pero da la circunstancia de que esos shocks se nos potencian a través de nuestros vecinos, porque son vecinos parecidos a nosotros. Entonces, recibimos el shock primario igual que ellos, pero amplificado a través de ellos por la intensa relación que tenemos, por el peso que tienen en nuestro portafolio de clientes. Y después hay un concepto que es un poco fuerte, y a mucha gente le choca, que yo digo, Uruguay es una provincia de sus vecinos, desde el punto de vista macroeconómico. Desde el punto de vista macroeconómico somos una provincia. Y eso se traduce en precios y cantidades. No podemos imaginarnos a un Uruguay en un boom económico con los vecinos en una recesión. Lo más probable es que nosotros estemos también en una situación económica complicada si ellos están. O al revés. Si ellos están muy bien, es difícil imaginar por qué estaríamos muy mal nosotros. O si ellos están muy caros, ¿por qué estar muy baratos nosotros? O si ellos están muy baratos, ¿por qué quedar muy caros? Bueno, esto último ha pasado algunas veces. Hay veces que los vecinos se han abaratado y Uruguay se dejó estar un poquito. Demoró en ajustar. Mayo 81, cuando Argentina rompe la tablita. Enero 99, cuando Brasil sale del Plan Real. Tercer trimestre del 2011, como vamos a ver en unos minutos. Uruguay se demora muchas veces en corregir y eso hace que tenga consecuencias reales sobre la economía uruguaya. No nos podemos dormir cuando los vecinos ajustan. Los economistas, o muchos de nosotros por lo menos, hemos acuñado el término de desacople. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, históricamente uno podía decir, históricamente, no en estos últimos años, pero a ver, ¿cuánto va a crecer Uruguay este año? Decime cuánto esperás que crezca Argentina y Brasil y yo te digo.
y más o menos uno sacaba el promedio de los vecinos y no le erraba por mucho. ¿Tá? Y si le erraba en un año un poco, como tendencia de largo plazo no le erraba. Uruguay crece más o menos como sus vecinos, con ciclos económicos parecidos y con tasas de crecimiento parecidas. En los últimos años no pasó así. Argentina y Brasil desaceleraron, incluso empezaron a caer en algún momento, y Uruguay siguió creciendo. Se desacopló de sus vecinos, se desenganchó de sus vecinos. ¿Por qué pasó eso? Lo vamos a ver ahora. ¿Ese desacople es para siempre? No. También los mismos economistas que estamos hablando de este concepto del desacople estamos reconociendo que fue un periodo que está llegando a su fin y que ahora estamos convergiendo a una situación más parecida a la de nuestros vecinos. ¿Quién nos pesa más, Brasil o Argentina? Bueno, en bienes, Brasil, en servicios, Argentina. En el conjunto lo vamos a ver en un ratito. Y vamos a terminar viendo algunas cosas sobre la coyuntura de nuestros vecinos y el posible impacto en nuestro país. ¿Cómo están nuestros vecinos en la actual coyuntura? Bueno, ustedes saben que en Argentina el gobierno de Macri inició numerosas reformas y correcciones y mejorías en la política económica, buscando la normalización del país y su reinserción en el mundo. Pero esos ajustes son parciales, obviamente, tienen costos políticos. Los ajustes no son culpa del que lo hace, sino del que se lo hereda, el que se lo lega, por decirlo más correctamente. El ajuste fiscal de Vázquez es culpa de Mujica, por dar un ejemplo bien claro y actual de nosotros. Pero claro, muchas veces los gobiernos tiran la pelota para adelante y el que viene es el que tiene que hacer el ajuste. Bueno, en Argentina es clarísimo que Macri está haciendo el ajuste de Cristina, pero tiene un costo político muy grande. Hay que subir la electricidad, hay que subir el transporte, lo que se traduce en una inflación inicial muy fuerte. Hay que subir el tipo de cambio porque estaba en una situación totalmente fuera de foco. Es decir, hay que volver a insertar a Argentina en el mundo, volviendo a pagar las deudas que no se pagaron durante muchos años, y hay que salir a conseguir dólares en los mercados globales de capital para poder pagar esas deudas vencidas desde hace tanto tiempo. ¿Tá? Lo que yo estoy viendo de Argentina es que se está haciendo menos ajuste del necesario, ¿tá? Y eso se está compensando con más endeudamiento del que sería deseable. ¿Tá? Todo gobernante busca evitar el dolor, porque se guía por votos. Y si puede evitar y zafa de un aumento de impuestos, es mejor. Es el último recurso, hacer eso. Y fíjense ustedes que hay temas de economía política. Macri llega a la presidencia con un 20% del Parlamento. Y hay elecciones el año que viene, de renovación parcial del Parlamento. Él apuesta a llegar con popularidad a esa elección para tener una mayoría en el Congreso una vez que pase esa elección y poder, sí, llevar adelante sus políticas. Pero si tira mucho de la piola con el ajuste, pierde popularidad y en esa elección capaz que le va mal. Y queda todo el periodo con minoría en el Parlamento y no puede hacer las cosas que quiere hacer. Entonces yo creo que hay un tema político que no podemos hacernos los que no lo vemos, porque es parte del tema. Y como economistas y consultores tenemos que tener en cuenta esas cosas también. Pero lo cierto, el resultado, más allá de la razón, es que hay menos ajuste de necesario y por lo tanto se induce atraso cambiario en Argentina. El dólar sigue bajando, ¿tá? El mismo dólar que en octubre de 2014 estaba en 15 y pico, hoy está en 13 y pico. Y de octubre del 2014 a hoy hubo 60% de inflación. O sea, está carísimo. Y eso para nosotros es espectacular. Argentina nos está ayudando mucho. ¿Tá? Imagínense si fuera al revés, si estuviera en 18. Entonces, tener un vecino caro nos ayuda. Y no veo que esto cambie en el futuro previsible, o sea, nos va a seguir ayudando Argentina. Brasil, continúa la incertidumbre política. Ninguno de nosotros puede asegurar que el presidente Temer va a ser presidente dentro de 6 meses, porque pueden levantarse problemas de corrupción de abajo de las piedras y puede terminar pegándole a su gobierno, o sea, le empezó a pegar a algunos ministros, puede haber otro impeachment, no sé, es muy difícil. Hoy el mercado está tranquilo, el dólar está en torno a 3.50, cuando estuvo en 4.25 hace algunos meses. También nos está ayudando Brasil en ese sentido. El cambio de gobierno en Brasil a Uruguay le vino muy bien, más allá de temas de política económica, que también hay más sintonía entre nuestro gobierno y el de Temer que con el de Dilma, pero desde el punto de vista macro nos está ayudando. Porque cuando estaba Dilma había gran volatilidad e incertidumbre.
Desde el momento que cambiaron al presidente, la expectativa económica mejoró un poco. Un poco. Sigue la contracción económica, sigue cayendo la economía, aumenta el desempleo, ha cedido un poquito la inflación y se espera que en algún momento empiecen a bajar las tasas de interés, mejora la cuenta corriente de la balanza de pagos, mejora la inversión extranjera directa, pero sigue con una situación fiscal muy negativa, 10% del producto de déficit, y no se percibe un ajuste en lo inmediato. Pero, como yo les decía, nos vino muy bien que el dólar aflojara, porque de vuelta, tener un Brasil regalado al lado, ¿tá?, nos afecta enormemente. Todavía con esta paridad que tenemos de menos de 9 pesos por real está complicado, pero imagínense cuando estaba en 7.50 hace unos meses. Toda la zona norte, noreste y este de Uruguay, que tiene gran influencia brasileña, estaba en una situación económica muy compleja, comercial muy compleja. Veamos rápidamente algunos indicadores. Ustedes, si quieren, pueden tener esta presentación, se la piden a la universidad y se las hacen llegar. Pero veamos algunos rápidamente y después nos concentramos en las cosas más importantes. La brecha cambiaria en Argentina, ¿no? Desde que aparece el dólar blue, la brecha deja de ser cero, que es cuando hay un dólar único. Ahí empezó a haber dos dólares, ¿no? Uno barato y uno caro. Volvió a cero. En la segunda mitad de los 80 habíamos tenido esa misma historia, con Argentina y con Brasil. Hubo dos saltos del tipo de cambio. Uno lo hizo Kicillof en fines del 2013 y este último al asumir Macri, ¿no? Entonces uno ve ahí un indicador de devaluación anualizada en cuatrimestres móviles y tiene esos dos picos que tuvieron su impulso sobre el IPC, porque hay una parte de la canasta de IPC que está dolarizada y al subir el tipo de cambio sube también. Las metas fiscales de inflación, obviamente no se está alcanzando, este año van a quedar arriba del 30%, pero esto fue lo que el ministro Pratgay anunció cuando asumió como ministro. Variación de la base monetaria, se estaba acelerando a un ritmo de hasta el 45% anual, ahora está en el eje del 25% anual, más compatible con una inflación en ese orden y no del 40 y pico. Las reservas del Banco Central, el crecimiento que tuvieron, primero por un crédito de los bancos, después el día del canje, del pago de la deuda en default con los holdouts. Argentina emitió 16.000 millones, usó 10.000 y le quedaron 5.000. Digo, es una situación que ya está un poco más holgada. La tasa de los LEVAC es como nuestras letras de regulación monetaria. Fíjense ustedes, tasas que estuvieron durante unos meses en 34% y ahora las vienen bajando semana a semana porque ya el mercado percibe que la inflación en los próximos meses no justifica una tasa tan alta y en cambio una tasa tan alta deprime el tipo de cambio, como veíamos. Y la emisión de las LEVAC ha sido muy grande. En pocos meses se chupó una cantidad de pesos del mercado gigantesca, se secó el mercado y bueno, se llegó a un valor efectivo de los LEVAC equivalente prácticamente a una base monetaria. La inflación en Argentina, hoy casualmente el INDEC, después de muchos meses, va a dar el IPC del mes pasado. Desde que asumió el gobierno suspendieron los datos del INDEC porque no eran creíbles. Y el gobierno dijo, mientras tanto, usen el de la ciudad de Buenos Aires o el de la provincia de San Luis. Bueno, yo tengo aquí el de la provincia de San Luis, que la mayoría de los economistas de allá y de acá usamos todos estos años cuando el índice oficial no era confiable. Y fíjense, tan poco confiable era que se generó una brecha de 182% entre la inflación real y la fantasía. El INDEC subestimó la inflación durante 9 años prácticamente en una magnitud de 182%. Bueno, eso llevó a que hubiera un montón de consultores privados que empezaron a hacer sus propios índices. Al no estar el oficial creíble, muchos dijeron, bueno, acá hay un negocio, hagamos nuestros propios IPCs, nuestros clientes lo van a recibir, pero había una provincia que se había mantenido al margen de la influencia directriz del kirchnerismo, porque es una provincia muy rica, San Luis, y entonces tenía su propio instituto de estadísticas, hizo una serie que siempre fue confiable y siempre se pudo sostener. Lo que yo les decía hace un rato, Argentina muy cara. Ese es el tipo de cambio real de Argentina con Europa, Estados Unidos y Brasil.
La flecha está en el 100, que es el promedio histórico. Fíjense que están muy por debajo del promedio histórico. Hubo una corrección con el cambio de gobierno, pero de vuelta se volvió al atraso cambiario. Porque de algún modo le es funcional al gobierno un dólar más bajo, aumenta el consumo, con un dólar más barato la población puede estar más contenta porque puede comprar cosas de las que le gustan, que están más baratas que si el dólar está más caro, viajar, por ejemplo, automóviles, electrodomésticos, teléfonos, esas cosas. ¿Tá? Entonces, pero más allá de que fuera buscado, es funcional a la política económica. Y de algún modo es buscado desde el momento que tienen el desequilibrio fiscal que tienen, lo financian con deuda, inducen una entrada de capitales para financiar gasto interno y encima tasas de interés muy altas. O sea, Argentina con un atraso cambiario considerable que no me animo a decir cuándo esto se va a corregir. Yo creo que por varios meses, por suerte para Uruguay, vamos a tener una Argentina cara al lado. Brasil, mientras tanto, tenemos el IBCBR, que es el dato mensual del Producto Interno Bruto en Brasil. En Brasil tienen un indicador mensual de PIB que después, bueno, anticipa al otro, al trimestral, que hoy se va a conocer en Uruguay casualmente. Entonces tenemos acá la actividad económica brasileña en un tobogán, en una caída vertiginosa. Fíjense, en el primer trimestre cayó un 6,7% respecto al primer trimestre del año pasado. Es un desplome de la economía brasileña. ¿Tá? Un resultado fiscal que tenía un primario de más 3 hace 3 años o 4 y ahora tiene un primario de menos 2. ¿Tá? O sea, antes de contar los intereses ya tienen un déficit de 2 y pico del producto. Y la inflación, que el año pasado tuvo una aceleración muy grande, arrancó el año corrigiendo hacia abajo, pero llevamos 2 meses en que dejó de caer. Está en el eje del 9,3%. De todos modos, como ustedes van a ver después, la expectativa es que esté entre 7 y 7,5 a fin de año. La meta tiene un techo de 6,5, ¿tá? Que se perforó y ahora estamos todavía lejos de volver a ella. La tasa Selic es la tasa de la política monetaria, está fijada por el Banco Central en 14,25% y se espera que en la medida que la inflación continúe este proceso de moderación pueda reducirse un poquito en los próximos meses. El problema es que esta tasa de interés alta conspira contra la actividad económica, que la vemos cayendo. Pero si la bajan, hay riesgo de que la inflación se les acelere, que es muy alta. Entonces están con un tema ahí de frazada corta, ¿no? Que se destapan los pies y se tapan los hombros y al revés. El desempleo en Brasil subiendo también, arriba del 11%. Buenas noticias por el lado del sector externo. El déficit en cuenta corriente viene achicándose, está en terreno negativo, pero en 2 y antes estaba casi en 5. Y la inversión directa sigue subiendo. Para alguien invertir hoy en Brasil es conveniente, Brasil se abarató, no está a 1,50 como estuvo mucho tiempo, Brasil hoy está bastante más barato. Y esta es la gráfica más importante de la página, es la comparación de la evolución del Producto Bruto en Brasil y en los emergentes. Comparo a Brasil con sus compañeros de clase. ¿Tá? Brasil está en la categoría de economías emergentes. Vean ustedes en estos últimos años las columnas brasileras 0, -4, -4, 0, mientras los compañeros de clase estuvieron entre 4 y 5%. El divorcio que se observa entre el comportamiento económico de Brasil y de sus pares es terrible en estos 4 años, 2014, 2017, está proyectado hasta 2017 ahí, proyecciones del Fondo Monetario. Es decir, es un desempeño económico terrible. ¿Tá? Yo diría que es, más allá de la corrupción y de todas esas cosas que ustedes saben, si yo tuviera que elegir una variable que explica la caída de Dilma, elijo esta. Porque en definitiva es el bienestar. Este es el indicador de bienestar, ¿no? Una economía cuya población crece casi al 1% anual, que durante 4 años caiga en promedio 2%, quiere decir que está cayendo 3% per cápita por año, durante 4 años. ¿Tá? Es una locura, es muy fuerte. En Uruguay, durante los años de la crisis, el producto cayó un 17%. ¿Tá? Aquí no cayó un 17%, cayó un 8%, pero en comparación a lo que uno hubiera esperado en condiciones normales de los compañeros de categoría, el desvío es gigantesco. Y al revés de lo que veíamos con Argentina, en Brasil, que tenía un adelanto cambiario muy grande cuando el dólar estuvo en 4 y pico, hace algunos meses, con este aterrizaje en torno a 3,50, el dólar está en un nivel promedio histórico. Es decir, no tiene una situación de atraso cambiario, tampoco tiene el adelanto cambiario
que tuvo hace unos meses, yo diría que Brasil está en una situación, con este dólar a 3.50, razonable. ¿Quiere decir eso que va a quedarse ahí? No, no necesariamente, capaz que sí, capaz que baja como hace unos días, que estuvo en 3.30 y pico. ¿Está? Es volátil, de noticias externas y de noticias locales, muy dependiente de esas. Pero estamos en un nivel, digamos, que Brasil ya ajustó de algún modo. Puede desajustarse de nuevo, pero hoy por hoy, si estamos poco competitivos con Brasil, no es por ellos. Eso es lo que de algún modo les quiero decir. Bueno, aquí tenemos una gráfica con el PIB trimestral y desestacionalizado, verde Brasil, celeste Argentina y gris Uruguay, pero el argentino también fue producido por el mismo instituto INDEC, que no es confiable, con lo cual son series que quizá en algún momento se revisen. Estimaciones privadas dicen que está inflada esa serie y que en los últimos años no tuvo un comportamiento tan bueno como las estadísticas oficiales lo decían. Pero lo interesante acá es lo del desacople que yo les decía más temprano. Si ustedes toman el promedio 98-2015, o sea que son 17 años, 18 años más o menos, Argentina en promedio creció al 3, Brasil creció al 2,6 y Uruguay, o casualidad, 2,8. Promedio de los vecinos. Es decir, a largo plazo se da. Somos una provincia, no podemos, salvo que hiciéramos cosas muy distintas. Si ustedes me dicen, no, mirá, vamos a abrir la economía, independientemente del Mercosur nos deje o no nos deje, o si nos deja hacerlo mejor, hacemos reformas estructurales, hacemos una gran inversión en infraestructura, el país despega, bueno, perfecto. Ahí hay razones para explicar el desacople desde el punto de vista genuino. Pero ¿por qué se dio ese desacople en estos años 2012-2015? 1,5%, que es menos en realidad, 0,3% y 3% Uruguay. Bueno, ¿qué pasó? Y que demoramos en ajustar. Argentina y Brasil empezaron a corregir en la primavera del 2011 y Uruguay empezó a corregir en el otoño del 2013, un año y medio después. ¿Corregir qué significa? Y apretarse el cinturón, ajustar. ¿Y por qué ellos lo hicieron? Y lo hicieron porque en Argentina, después de la reelección de Cristina, aparece el dólar blue, el cepo a las importaciones, que ustedes saben que no le podíamos exportar ni un tornillo, la burocracia, las trabas, no arancelarias, prohibiciones lisas y llanas de importar, tipos de cambios múltiples. Y Argentina empezó a perder ingreso. Y Brasil ya lo vimos. Justamente en septiembre del 2011, en Brasil el dólar valía 1,50 más o menos. Y en ese primer año creció un 30% el tipo de cambio. O sea, Brasil también empezó a corregir. Y Uruguay no. Uruguay se quedó quieto, con piloto automático, acá no pasa nada. Y el consumo uruguayo, dale que va. A seguir viajando, a seguir comprando autos, a seguir esto, lo otro. Un dólar que seguía bajando. Recién en abril-mayo del 2013 el equipo económico cambia la política monetaria en Uruguay y empieza a corregir el tipo de cambio de ese piso 18 y pico, empieza a subir en forma persistente. Entonces, esa demora en ajustar hizo que el consumo en Uruguay siguiera volando a otra altura distinta a la de sus vecinos. Esta gráfica es de la que yo más énfasis pongo en los cursos, porque esta gráfica nos da dos reglas que no fallan. Una regla es que un país exportador de alimentos, como Uruguay, como Argentina, como Brasil, su tipo de cambio es el espejo del precio de los alimentos que exporta. Es decir, si el país se vuelve más próspero porque lo que produce vale mucho, el dólar va a bajar. Y si el país se vuelve menos próspero porque las cosas que produce valen menos, entonces el dólar va a subir. Y acá tenemos, por un lado, en verde, un índice de precios de los alimentos, food commodities, según el Fondo Monetario. Y arriba el tipo de cambio, el precio del dólar en Brasil y en Uruguay. Y ven ustedes, es un espejo. Es como una montaña reflejada en un lago. ¿Tá? Los picos se coinciden con picos de mínima. Subidas con bajadas y bajadas con subidas. Primera regla entonces, el dólar en nuestro país va a acompañar al revés a los precios de lo que nosotros producimos y exportamos. En los últimos meses vienen recuperando las materias primas
no es casualidad que estén bajando el dólar en ambos países. Que en el caso de Brasil se exacerbó la subida por la crisis pre-Dilma, digamos, o pre-caída de Dilma, y que después, cuando se vio que se acababa la historia, también corrigió muy abruptamente hacia abajo. Perfecto, por un tema local, simultáneo al otro que les estoy contando. Segunda regla, azul con rojo. Las trayectorias muestran tendencias similares, pero pendientes distintas. El dólar en Uruguay sube cuando sube en Brasil, pero menos. Y baja cuando baja en Brasil, pero menos. Acompañamos a Brasil, pero con el freno de mano puesto. ¿Por qué? Y bueno, eso es una decisión de política económica que yo comparto. Uruguay está muy dolarizado, Brasil no. En Brasil la gente tiene su cuenta, la caderneta de Poupanza en reales. Acá la cuenta es la caja de ahorro en dólares, o el colchón en dólares. Entonces, una variación muy abrupta del tipo de cambio para un lado o para el otro tiene consecuencias redistributivas en Uruguay. Tiene impacto en la inflación incluso, porque un tercio de la canasta es transable. En Brasil no. El pass-through de dólar a precios es más acotado. Entonces, bueno, en Brasil se puede dar el lujo de algún modo de hacer grandes volantazos con el tipo de cambio, que en Uruguay hay que ser más prudentes y cuidadosos. Acá tenemos otra gráfica interesante, partiendo de un punto de partida en diciembre del 98, el mes antes de que Brasil devaluara al salir del plan real, y aquí tenemos cómo los tres países se abaratan a distinta velocidad. Primero se abarata en dólares, estos son índices de precios en dólares, ¿tá? Es como si fuera un indicador del costo de vida en dólares de cada uno de esos países. Se abaratan, primero Brasil, Uruguay gradualmente, Argentina con la ruptura del 1-1, y por último Uruguay, ¿no? Todos se abaratan mucho en dólares y a partir de ese momento se empiezan a encarecer. Se abaratan a partir del 99 hasta el 2002 y desde el 2002 empiezan a encarecerse en dólares en un mundo que lo hace propicio. Materias primas que empiezan a subir, tasas de interés que empiezan a bajar, ¿verdad? Entonces acá tenemos cómo se van encareciendo. Brasil en verde, Uruguay en negro y Argentina, que hay tres gráficas, es como un pulpo que empieza a tener más brazos. ¿Por qué? Y claro, porque uno es con la inflación mentirosa y el dólar oficial. Después tenemos con la inflación de verdad y el dólar oficial. Y con la inflación de verdad y el dólar blue. ¿Tá? Obviamente un dólar blue que valía más que el oficial hace que Argentina esté más barata con el blue que con el oficial. Y Uruguay había quedado caro por allá arriba y Argentina se abarató por acá abajo. Ahí salían buquebuses, ¿no? A cruzar el charco. Fíjense cómo ha cambiado la cosa con una Argentina que se vino encareciendo, ¿tá? Pero este no es un indicador de tipo de cambio real. Este es una historia que les cuento desde diciembre de 98, cuando uno empieza a abrirse primero, otro después y el último, cómo han tenido trayectorias de distintas velocidades. Aquí tengo otro punto de partida. Yo les hablaba de la primavera del 2011. Bueno, fíjense ustedes, Brasil, precios en dólares de nuevo, Brasil, primavera 2011 arranca por ahí, trayectoria para abajo. O sea, los precios en dólares en Brasil hoy son un 40% más baratos que en la primavera de 2011 en dólares. Argentina, bueno, con el oficial andamos por allá arriba, pero lo más relevante para Uruguay no es el oficial, porque encima no nos dejaban exportar. Entonces, ¿para qué servía el oficial? Anecdótico. En cambio el blue, fíjense por dónde andaba el blue, y llegó un momento en el cual estaba por acá, se habían abaratado un 20% los dos, y Uruguay todavía estaba por allá carísimo. Bueno, ahí Uruguay empieza a abaratarse gradualmente, y hoy por hoy Argentina nos ha pasado. Tomando como punto de partida aquella primavera de 2011, hoy Argentina está más cara que nosotros respecto a aquel momento. Está más cara que nosotros. ¿Tá? En un tipo de cambio que se unificó, ¿verdad? Porque subió el dólar oficial, con lo cual se abarató en dólares, pero bajó el dólar paralelo, con lo cual se encareció en dólares. Tipo de cambio real, bueno, ahora sí, veamos un indicador de tipo de cambio real bilateral.
donde el promedio histórico 100, el promedio histórico es 2000-2015 igual 100, ¿tá? Como no tenemos elementos, vamos a decir, tal año base, en fin, no nos compliquemos la vida, pensemos en el promedio histórico y digamos cómo estamos hoy respecto al promedio histórico. Bueno, con Argentina estamos en 110 largos. Bueno, hoy con Argentina tenemos un tipo de cambio real más de 10% mejor al promedio de los últimos 15 años. Y con Brasil al revés, tenemos un tipo de cambio real 20% inferior al promedio de los últimos 20 años. Les cuento que si en vez de esta base tomo una base más extensa, arrancando en el 85 o en el 77, da más o menos lo mismo. Da más o menos lo mismo. Es decir, cualquier indicador de tipo de cambio real que cualquier colega les muestre, va a dar que tenemos un atraso cambiario considerable con Brasil, del orden del 20%, un poquito más, un poquito menos, pero en el eje del 20%, y un adelanto cambiario con Argentina. Argentina es más cara que Uruguay, del orden del 10%, poquito más, poquito menos, 10-15%. ¿Quién nos pesa más? La pregunta del inicio. ¿Quién nos pesa más, Brasil o Argentina? Bueno, aquí tienen, en materia de bienes, el año pasado, a Argentina 388 millones, a Brasil 1.134. Sin embargo, en turismo, 1.078 a 232. Y si sumamos las dos cosas, da parejo, da muy parejo. ¿Tá? Pero, yo siempre destaco que esta exportación de turismo a Argentina es mucho más relevante que la exportación de bienes a Brasil. Relevante desde el punto de vista del impacto interno en la economía. Y para ejemplificar, a Brasil le exportamos una picaña envasada al vacío. A Argentina se la exportamos en un plato en un restaurante de Punta del Este. ¿Tá? ¿Cuál tiene más valor agregado? ¿Cuál tiene más impuestos incluidos? Es enorme la diferencia. Entonces, ¿cuál tiene más trabajo uruguayo incorporado? ¿Más mano de obra? Entonces, se nos cae Brasil y bueno, nos pega, nos duele, pero esa misma colita de cuadril quizás se la podemos mandar a otro mercado. Se nos cae Argentina y ese plato en el restaurante de Punta del Este no se lo vendemos a nadie. Pega mucho más en el ingreso privado y en el ingreso público, impuestos, ¿no? que la otra exportación. Y acá hay algunos indicadores de Argentina dependencia, desde el año 98, siempre la columna celeste es la de turismo, fíjense que fue siempre importante, la columna roja es la de depósitos, fue muy importante y hoy ya no lo es, solo un 20% de los depósitos son de no residentes, o sea, básicamente de argentinos. La columna verde es la de exportaciones de bienes, que ha venido licuándose, en parte por las restricciones que hubo hasta el año pasado, pero en parte también porque el tipo de cosas que le exportamos a Argentina son esa sustitución de importaciones de que yo les hablaba, y lo que más creció en los últimos años fue soja, pasta de celulosa, carne. Y después en amarillo la inversión extranjera directa, que aquí tenemos otra gráfica con Argentina y Brasil, el porcentaje del total que corresponde a inversiones extranjeras directas de argentinos o de brasileños. Y fíjense ustedes que es importante, Argentina es uno de los orígenes importantes de inversión extranjera directa. Compran empresas, compran tierras, compran inmuebles, construyen inmuebles. ¿Cuáles son las perspectivas? Y después tenemos un rato para preguntas que ustedes quieran formular o comentarios. Ustedes saben, en Uruguay el Banco Central tiene una encuesta de expectativas. Es muy normal que los bancos centrales tengan encuestas de expectativas. Brasil lo tiene. Cada semana, el lunes a las 8:30 de la mañana, sale el relatorio do mercado del Banco Central de Brasil. Decenas de economistas e instituciones financieras contestan semanalmente la encuesta. Acá tenemos los resultados. En Argentina se dejó de hacer cuando nadie creía en las estadísticas, porque la gente iba a estar estimando ¿qué inflación? ¿La oficial o la verdadera? Entonces no tenía mucho sentido. Yo estoy trabajando con un supuesto de inflación de 30% este año en Argentina y un dólar a fin de año de 16 máximo. ¿Tá? Esos son supuestos que yo estoy utilizando. En rojo tienen las últimas proyecciones que yo vi del economista Broda en Argentina.
Y en el caso de Brasil, están estimando una caída de 3,7 del producto para este año, una inflación del 7,2, un dólar a fin de año de 3,65 y que la tasa Selic, que hoy está en 14,25, baje al 13%, la tasa de política monetaria. Antes de terminar, un par de gráficas. Yo les hablaba hace un rato y les mostraba unas gráficas que yo les decía, estos son índices de precios en dólares, en Argentina, en Brasil, ¿no? En Uruguay. Bueno, yo lo que construí acá son dos índices de precios en dólares de lo que yo llamo los dos restos del mundo relevantes para Uruguay. Uruguay tiene dos restos del mundo relevantes. Uno que son sus vecinos y otro es fuera de la región, el resto del mundo. ¿Está? ¿Por qué? Y porque en el corto plazo solemos acompañar al barrio. ¿Está? Y nos desviamos con ellos del trillo. Cuando hay fenómenos que nos afectan a todos por igual. Pero a la larga hay que tener el ojo puesto en el extrarregional porque es de algún modo lo permanente, lo más estable. Bueno, lo que tenemos acá en celeste es un índice de precios en dólares fuera de la región. ¿Está? ¿Cuál es? Como si fuera un gran IPC en dólares mundial. En el mundo hay inflación. Algo que valía $50 en el año 85 hoy vale 130. O sea, la misma canasta que costaba $50 hoy vale 130, 30 años después. Hay inflación en dólares en el mundo. ¿Está? Y acá tenemos la evolución año a año y después mes a mes de los últimos 2 o 3 años. ¿Está? El mundo se encarece en dólares, se abarata en dólares, se encarece en dólares, se abarata en dólares. Y en verde tengo lo mismo para el promedio de nuestros vecinos, que es un promedio complicado. Hay veces que es un promedio que la cabeza está en el freezer y los pies en el microondas. Pero es un promedio. Los promedios se ahogan los petizos, eso ya se sabe. Pero es más o menos, y hay veces que coinciden los dos. Bueno, ¿qué es lo que nos muestra esta gráfica verde? Que va para el mismo lado que la otra, pero mucho más pronunciada. Vean que cuando sube la celeste, la verde sube más que proporcionalmente. Cuando se desinfla el mundo, el barrio se requete desinfla. Y así sucesivamente. ¿Está? Y Uruguay, bueno, Uruguay está acá, en los triangulitos amarillos. ¿Está? Evidentemente, Uruguay sigue al barrio. El amarillo va con el verde, por lo general. Nos abaratamos y nos encarecemos con nuestros vecinos. ¿Está? Estamos en un barrio que parece una montaña rusa más que un barrio. Para arriba y para abajo y para arriba. ¿Qué está pasando hoy día? Bueno, como yo les dije, Argentina y Brasil, que estaban caros respecto al mundo, se empezaron a abaratar, ajustaron, se abarataron. Y Uruguay quedó colgado del pincel, demoró en hacer eso mismo. Y Uruguay se fue abaratando, pero tiempo después empezó a abaratarse. ¿Está? ¿Qué está pasando ahora? Los vecinos nos están haciendo un favor espectacular. Se han vuelto a encarecer. Están haciendo parte del ajuste. Este dólar que vale 31 pesos y le cuesta quedarse en 31 pesos, que quiere bajar cada vez que llega a 31, y que hace 3 meses estaba casi en 33 y quería subir. ¿Está? ¿Por qué cambió esto? Y entre otras cosas cambió por eso. Porque los vecinos empezaron a corregir, a encarecerse en dólares, a hacer parte del ajuste por nosotros. Nos están ayudando. Tenemos que hacer nuestra parte también ahora. ¿Está? Pero realmente el barrio se volvió a encarecer. Ya no está en Brasil en 4.25, está en 3.50. Ya no está en 15 y pico en Argentina el blue, está en 13.80, 13.70 y con inflación en el medio. 20% de inflación en los últimos 5 meses, 6 meses. Entonces, el barrio nos está ayudando. También la señora Yeller nos está ayudando. La Reserva Federal con los resultados económicos americanos, que son bastante chauchas, la Reserva Federal va postergando el inicio del aumento o la continuidad del aumento de las tasas. Y ahora sí, para terminar, el impacto en Uruguay. Ambos vecinos siguen siendo muy importantes para Uruguay, tanto en precios como en cantidades. No están traccionando la actividad económica uruguaya, pero están mejorando las relaciones bilaterales de precios. ¿Está? Se han encarecido recientemente. No crecen, Brasil cae y Argentina creo que también. Entonces, no es porque los estén traccionando una locomotora fuerte, pero están
mejores las relaciones de precios con ellos, entonces para nosotros eso es bueno. Ellos han venido realizando parte del ajuste por nosotros. Esa mayor inflación en dólares en los vecinos da lugar a un contagio hacia Uruguay. Y entonces, si el dólar acá siguiera en 33, la inflación sería todavía más alta. Entonces, al encarecerse en dólares los vecinos, si aquí el dólar no baja, de algún modo, y no nos encarecemos también nosotros en dólares, bueno, nos vamos a encarecer igual, pero a otro tipo de cambio y a otro nivel de inflación. Entonces, lo que está pasando, ese ajuste en el tipo de cambio local, es consecuencia en parte de ese encarecimiento en dólares de los vecinos. La pregunta es, ¿este panorama, no muy malo dentro de todo, es permanente o es transitorio? Bueno, hoy por hoy, como veíamos, Brasil cae, se espera que el año que viene ya no caiga más la economía. Lo mismo con Argentina. Las estimaciones son que el año que viene Argentina ya podría empezar a levantar vuelo. O sea que no sería una locomotora el barrio que nos traccione demasiado, pero no sería una locomotora yendo para atrás como es ahora. Algo mejoraría. ¿Está? Por supuesto, estas cosas dependen de procesos internos de los vecinos y de qué pasa en el mundo, porque si en algún momento empieza a haber datos muy buenos en Estados Unidos y la tasa de interés empieza a subir rápidamente, esto que estoy diciendo es que hay que atenuarlo, porque va a ser más complicado. Y en cuanto a precios, y bueno, en Brasil, crucemos los dedos, están con un tipo de cambio razonable que podrá volver a ser volátil o no en función de la peripecia política doméstica brasileña. ¿Tá? Y en Argentina están caros. Yo creo que van a seguir caros por lo menos hasta el verano, eso es muy buena noticia para Uruguay. Y bueno, ya el año que viene hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Eso ya sería, como siempre con Argentina, el año que viene es muy largo plazo, así que quizá en una próxima charla podamos actualizarlo. Muchas gracias y si tienen preguntas estoy a la orden.